Ya que estamos nosotros, pues hoy vamos a hablar de un tema maravilloso y vamos a hablar de la resurrección. Es la cuarta ocasión, el cuarto domingo seguido que estamos hablando de, ¿qué crees?, de la resurrección. ¿Y por qué será? ¿Qué será tan importante el tema? Sí, ocupa muchos versículos del capítulo 15 de Primera de Corintios. Pablo la expone de diferentes maneras y nosotros por eso es que la hemos ido trabajando todos los días. Te voy a pedir que antes de iniciar hoy, pues inclines tu rostro conmigo para iniciar pidiéndole a Dios dirección en una oración. Ay, Padre bendito, buenos días. Muchísimas gracias porque tú nos ayudas y nos cuidas y nos bendices. Gracias, Señor, porque estás al pendiente de todo lo que ocurre en nuestra vida, de todo lo que ocurre en este mundo. Y siempre tienes un plan desde el inicio de este mundo, desde la creación antes del mismo, para que se alabe tu nombre. Permítenos cumplir tu propósito, permítenos allanarnos a tu deseo, obedecerte con esa fe que mueve montañas. Permítenos, pues, Padre, el día de hoy entender que la resurrección habla de ti, Señor. La resurrección descubre tu persona. La resurrección nos permite entender quién eres y qué haces con nuestra vida y cuál es tu plan para este mundo. Te pedimos, bendito Padre, que así sea, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a empezar, les digo, la cuarta ocasión que hablamos de la resurrección y siempre, fíjate, de manera muy personal, tú te vas a dar cuenta que la obra de un artista, ya sea musical, ya sea un cuadro, ya sea una filarmónica, lo que te guste a ti, una pintura, refleja quién es. Y la resurrección exactamente eso, refleja quién es, ¿no? Y tú sabrás si te gusta, si no te gusta. Hay gente que ama a Frida Kahlo. A mí no me gusta Frida Kahlo, la verdad. Por muy buena técnica que tengas, además, a mí no me gusta y lo voy a dejar. Pero refleja quién es, la verdad, sus sufrimientos, sus cuadros, su tristeza, su egoísmo, su pobreza, su dolor, muchísimas cosas. El arte no se puede apreciar sin que te transmita el autor, el creador, lo que es. Si tú ves Botero, que dibujaba puros gorditos o pintaba puros gorditos, él mismo te va a decir: yo no dibujaba gorditos. Tú léelo. Dice, esa expresión me encanta porque me queda muy bien a mí. Dice, yo lo que hacía era una expresión de volumen predominantemente notoria para que las personas supieran que era el arte. Pero yo no dibujaba gorditos. Pero al final del día a ti te deja una enseñanza. Y quien lo ve y quien no es conocedor del arte, como yo lo soy, para que tengas idea, no me gusta Frida Kahlo, pues al final no comparto el punto de vista de Botero. Digo, él dibujaba gorditos, ¿no? Por mal que diga que no, ahora cuando me veo en el espejo digo, qué bárbaro, soy una expresión del volumen protagónica y además dice comestible. Entonces hasta me siento animado, ¿no? Pero la verdad es que cada quien va tomando su concepción de las cosas que te da su autor. Y hoy vamos a hablar de la resurrección, pero quiero decirte que el autor de la resurrección es un Dios de milagros. Quiero decirte que es un Dios todopoderoso. Quiero decirte que es un Dios que refleja su poder y su grandeza. Y quiero decirte que es un Dios que hace cuestiones y trata cosas celestiales y salvadoras para nosotros. Si nada más te concentras en la resurrección, aislándola de quién la hizo, este tema te va a aburrir. Tienes que entender quién la hizo, para qué la hizo, por qué la hizo y para quién la hizo. Y tú debes de comprender a qué tipo de Dios te acercas, con qué tipo de Dios estás. Sé que esta semana para algunos de nosotros fue una semana difícil, o tal vez tu vida ha sido difícil, no nada más la última semana. ¿Y qué haces en esos casos? ¿Cuáles son las certezas que tienes? Mira, a veces uno cree que las cosas se dan por lo que uno hace, y es cierto. A veces, hoy que estuve, el viernes que estuve en el reclusorio, ¿a quién vas a recurrir cuando te percatas que las personas están ahí por lo que hicieron? ¿Y qué es lo que van a pensar y qué es lo que van a hacer? Porque pues realmente si tú vas a un reclusorio vas a encontrar personas culpables. Y no son los únicos culpables los que están ahí. A veces nosotros también deberíamos estar ahí, no por esos homicidios, obviamente, no por esos asaltos, pero hay muchos padres de familia que han traicionado a su familia. Hay muchas mujeres que han traicionado a su familia. Y no lo reintegres nada más en la manera burda, que es muy importante, de que haya una infidelidad. No, hay homosexualidad, hay lesbianismo, hay abandono de hijos. Las personas pueden ser completamente inteligentes, ¿de acuerdo? Y tú darte cuenta que no hacen cosas realmente morales, ya no te digo cristianas, moralmente apropiadas.
¿Y qué pasa cuando tú te percatas de eso? Porque para eso estamos hablando hoy. ¿Qué pasa cuando independientemente de lo que te ocurra, tú te percatas que tus actos han sido de tal manera graves que no los puedes cambiar? O a lo mejor estás en ese supuesto. ¿Qué ocurre cuando en tu vida han ocurrido tantas cosas que tú no motivaste tal vez, como un desempleo, una traición, un enojo, ¿no? Un desinterés en lo que tú haces? ¿Qué haces? ¿A quién recurres? ¿A quién te va a ayudar? Hoy quiero decirte, al hablar de la resurrección, que valoremos la obra de la que hoy vamos a hablar, que es la resurrección, pero que no dejes de observar al Dios que la realiza, que no dejes de observar a aquel que realmente lo hace. Y por eso el primer tema que vamos a hablar de la resucitación, de resucitar, es que Dios hace un milagro cotidianamente. Acompáñame a Corintios, que ya hemos estado ahí, a Primera de Corintios, al capítulo 15. Vamos a empezar en el versículo 35. Y empieza así, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 35. Pero dirá alguno, antes de que lleguemos ahí, recuerda Pablo cómo nos ha estado hablando de que Dios nos va a resucitar, de que Jesucristo resucitó, de la manera en que se hace, de la manera y poder que demuestra eso, del fundamento que resulta para nosotros el que Jesucristo haya resucitado. Si la resurrección no se da, dice él, entonces vana, absolutamente vana es nuestra fe. ¿Por qué? Pues como lo estudiamos hace 2 semanas, como lo repasamos la semana pasada, evidentemente pues dejemos de estar creyendo en esto, porque somos dignos de misericordia. Y lo ha platicado de muchas maneras, pero ahora nos va a llevar a ejemplos cotidianos. No quiero que lo veas como ejemplos distantes de ti. Estás hablando, recuerda, a una iglesia de Corintio, a una iglesia que estaba acostumbrada al cultivo, a una iglesia que estaba acostumbrada a la caza, a la pesca, y que para él le van a poner ejemplos ahorita que son muy cotidianos, demasiado cotidianos. Es como si yo te dijera hoy, y lo entendiéramos bien, es que para que sepas cómo estaba de apretada la casa, es como si estuviéramos en medio del metro Pino Suárez. ¿Verdad? Lo entendemos muy bien. Bueno, los que hemos viajado el metro, lo entendemos muy bien. Pero otra cultura diría, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué es el metro? ¿Y qué es Pino Suárez? ¿Y cómo se pone? Entonces los ejemplos que vamos a ver hoy son así. Vamos a ver ejemplo del maíz, del trigo, de las carnes, de cosas que ellos conocían, entendían, palpaban, valoraban, y que demuestran, como te decía, no solamente la resurrección en sí misma, sino la grandeza de Dios. Lee conmigo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Sigue exponiendo esta pregunta porque muchas personas observan, y esa es una de las grandes cosas que debemos considerar, lo que sus ojos ven nada más. Si lo ves, lo crees. Si no lo ves, no lo crees. Dicen muchos, para poder creer en Dios necesito ver a Dios. Ya lo vieron y no creyeron. Yo para creer en algo debo de verlo. No es cierto. Esas personas creen que van a vivir mañana. Aún el inconverso cree que va a vivir mañana y no lo está viendo y cree en eso. Pero la ecuación mental es que si no lo ves, no crees. Y entonces Pablo, de manera retórica, retomando ese argumento en el que solamente se observan las cosas de manera material, porque cuando tú dices, si no lo veo, no lo creo, entonces ¿qué pasa con el amor de tu familia? Entonces ¿qué pasa con la tristeza? Son cosas que no ves, son sentimientos. Si tú no ves la tristeza, lo único que verás es un hombre llorando, y eso no es estar triste. Y espiritualmente ocurre lo mismo. ¿Qué pasa con la fe? ¿Qué pasa con el amor de Dios? ¿Ves? Como no lo ves, no lo crees. Y Pablo, que empezaba a entender y comprendía más bien perfectamente que muchos dudaban de la certeza de la resurrección, retoma el tema y les empieza a decir, por eso verás, ¿cómo resucitarán los muertos? Preguntando, ¿con qué cuerpo vendrán? Porque sabe que ellos dudaban y que cuando lo afirmaban decían, ¿solamente tú crees eso? Eso no va a ocurrir. Porque en su mente la ecuación mental era que no se podía. Por eso empieza el versículo 36. Necio, ¿ves? Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Este tema, que bien podría ser el título, establece perfectamente que si tú observas las cosas de manera material y únicamente te dedicas a ellas y no tienes fe, serás incapaz de ver las cosas espirituales. Para ti la muerte será la muerte, y el acabar esta vida será acabar la vida. Pero para aquel que cree en Jesucristo crucificado, no es así.
La muerte que tú observas de tu cuerpo, de tu vida, es el principio para ser vivificado. Pero para ser vivificado debes de morir, ¿qué? Antes. Eso, hermano, es un milagro. Eso es un milagro. Es algo que escapa de la ciencia, de la física, de la química, de la historia, de la analítica, de la forma en que tú observas la vida. Eso es un milagro. Y esta resurrección, antes de continuar, déjame decirte que la provoca, la planeó, la pensó, la ejecutará, la ejecutó con Jesucristo y la va a volver a ejecutar con nosotros Dios mismo. Porque Dios es un Dios de milagros. Por eso hoy te decía que debes observar este tema, debes observar la obra y voltear a ver su autor. Hoy te invito a ver la obra y voltear a ver su autor. Porque en momentos como empecé esta plática, tu vida puede que tiene muchas circunstancias hoy, te hago un pequeño paréntesis, en las que tú observas lo obvio. Y lo obvio es que te has portado mal. Y lo obvio es que no crees en Jesucristo. O lo obvio es que has creído en Jesucristo según tú y te alejaste hace mucho. Y lo obvio es la tristeza o tu desempleo o lo mal que te ha ido. Y lo obvio es que estás en prisión literalmente porque cometiste, a lo mejor alguien lo está observando, cometiste un delito y estás en la prisión ahí detenido en tu enojo, en tu coraje y por el delito que cometiste. Y entonces crees que eso es lo obvio y que ese es tu final y que ya no hay solución. Y te olvidas de un Dios milagroso. No veas, hermanos, a los presos como algo distante. Yo conozco muchos presos que están fuera de la cárcel y que están caminando conmigo. Están presos en su enojo, tras las rejas de su odio, tras las rejas de su falta de perdón, tras las rejas de su protagonismo, tras las rejas de que todo lo que hacen quieren que se los aplaudan, tras las rejas de la incertidumbre y del miedo. Miedo a morir, miedo a perder el empleo, miedo a caminar, miedo a acercarse a la iglesia, miedo a casarse. Terminan adoptando un perro. Miedo a eso. Están más presos que los que están presos. Pero ¿sabes qué ha ocurrido? Que te has olvidado, cuando leemos estos versículos, que hay un Dios que hace milagros y los hace cada día. Hoy nos hemos vuelto soberbios y creemos que tenemos el derecho de vivir todos los días. No, no tienes derecho a vivir todos los días. Tu vida, grábatelo, depende de Dios. Si tú lo reconoces o no lo reconoces, ese es tu problema. Pero la realidad espiritual es que Dios te permite vivir cada día. Y si no me crees, pregunta a los familiares que ayer perdieron a su familiar, que se acostaron confiados en que hoy iban a despertar y ya no despertaron. Jamás despertaron. Y de ese Dios nos olvidamos, y de ese Dios lleno de amor y de poder nos olvidamos. Y hoy en la resurrección nos percatamos al leer el 36 que para que estés ahí debes de morir. ¿Debes de morir cómo? En todos los sentidos, en tus concupiscencias, en tus pecados. Debes de pedir perdón, debes de morir a lo que antes eras. El hombre viejo debes crucificarlo. Esa es la parte que el Evangelio habla. Y a futuro va a ser exactamente igual. Debes de vivir físicamente aquí, pero debes de morir para resucitar espiritualmente. Y por eso explica, versículo 37, ve conmigo. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea el trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla, ¿quién? Su propio cuerpo. Cuando las personas dicen que no hay resurrección, se olvidan del Dios de los milagros que fue el que les dio la vida. ¿Ves? Cuando las personas hoy protestan de lo que les está ocurriendo a la vida y no tienen a Jesús en su corazón, es porque se olvidan de quién es el autor de su propia vida. Una de las cosas más impactantes es que cuando alguien aborta, no está matando un feto, está matando una obra de Dios. Eso es lo más difícil. Si nosotros razonáramos cada vez como leemos ahora del versículo 35 al 38 que la resurrección es de Dios y que el cuerpo es de Dios y que la semilla es de Dios y que Él la transforma porque Él es Dios y que el que resucitemos es un milagro, tu vida cambiaría. El problema es que vemos la resurrección como algo a futuro. Bien, es una certeza. Pero hoy yo te pregunto, no lo veas a futuro. Camina en el presente como un hombre que va a resucitar. Habla como un hombre que va a resucitar. Habla con el denuedo que Dios te da a través del Espíritu Santo, con aquel que tiene la confianza de que va a resucitar. Porque si tú entiendes que vas a resucitar, ¿qué crees? Quiere decir
que comprendes que aquí vas de paso. ¿Te fijas la diferencia? Y si vas de paso, te das cuenta que el principio de este viaje, el principio de este paseo, el desarrollo del mismo y la conclusión del mismo es guiado, sustentado, motivado, planeado, y te van a llevar de aquí por Dios. Eso debe cambiar tu vida. Eso debe cambiar tu forma de hablar. Eso debe cambiar tu forma de sentir. Eso debe irte haciendo entender que ya te vas. En la segunda parte te voy a poner, ahorita que vamos a ver, el ejemplo de un amigo que ya se fue. Pero debe de cambiar tu vida. ¿Por qué? Porque tú debes de morir como esa semilla que muere para ser vivificado. Dice, no vayas ahí, porque quiero irme un poquito rápido en esta parte para acabarlo. Dice Juan 12, 23, 24. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Constantemente Dios desde el principio te ha dicho que necesitas morir a lo que eras para renacer en lo que Él quiere. Ese fue tu evento cristiano y lo entendiste y lo comprendes muy bien ahora, y hoy te vuelve a decir, ¿pero qué crees? Para creer en Jesucristo en primera instancia debiste haberte arrepentido de tus pecados, crucificar a aquel viejo hombre, y necesitaste volver a nacer de nuevo. ¿Lo ves ahora? Necesitaste volver a nacer de nuevo. Pero ahora, ¿qué crees? Aunque ya naciste de nuevo, vas a tener que volver a morir como aquella semilla para resucitar en la gloria, para el plan y para el objetivo que yo tengo diseñado. ¿Ves qué hermosa es la resurrección? ¿Ves por qué te hace caminar confiado? Te da un parámetro de certeza y de entendimiento de qué haces en esta vida. Te da un parámetro de convicción para hablar a otros. Te debe ser un parámetro para entender que vas de paso y que no te ahogues en un vaso de agua. Sé que hay vasos de agua muy difíciles, pero al final del día, como este, son vasos de agua. Pero que al final del día te percates perfectamente que Dios tiene un plan para tu vida. Y esa es la parte importante, que no te olvides del que lo diseña. Porque si entiendes eso, ahora te voy a pasar a ejemplos pues, de que es un Dios poderoso. Y cuando te voy a hablar de un Dios poderoso, es que tú lo vas a poder observar como ellos lo observaban fácilmente. ¿Qué fue lo primero que hizo? Les puso un ejemplo que para ellos que eran sembradores era muy fácil de entender, ¿comprendes? Como el del metro. ¿Te acuerdas? Pues sí, tienes razón. Yo planto una semilla y la semilla pues se desintegra, pero se convierte en otra cosa. Pues sí, yo planto un trigo y deja de ser como yo lo conocí, con la dureza que tiene, incluso hasta no es comestible. ¿Y en qué se convierte? En algo que me da un fruto y que me permito comer. Lo entendían muy bien. Y así te dice Dios. Ahorita estás así, pero te voy a cambiar. Y les va a poner un ejemplo dramáticamente sencillo y poderoso. Acompáñame por favor al versículo 39 de Corintios del capítulo 15. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de hombres, otra carne la de bestias, otra la de los peces y otra de las aves. Primero, antes de pasar a lo celestial, Dios nos tiene misericordia y nos explica cosas obvias. Si tú vas a una carnicería y ves un pez, creo que todos lo sabemos, o pescado más bien, te vas a dar cuenta que su carne es distinta a la de los hombres, igual con la de las bestias y otra de las aves, ¿no? Es más, saben hasta distinto, ¿a poco no? Es muy difícil que tú te estés comiendo un huachinango y digas, ¡ay, esto sabe como a caldo de pollo! No, la verdad no, ni con gripa te sabe así, ¿no? ¿Por qué? Porque la esencia de la carne es distinta y ellos la apreciaban. ¿Y por qué les hace este ejemplo? Después de decir que tienen que morir para renacer en otra cosa con el trigo, que entienden muy bien. Y después, ¿por qué les habla de esto? Porque les dice, así vamos a resucitar. De diferentes maneras, de diferentes glorias. Pero verás que tendremos un sentido común que es Dios. Tendremos una visión normal que es Dios, con diferentes glorias, es cierto. Pero vas a observar perfectamente que vamos a resucitar con el mismo objetivo. Y tú dirás, ¿cómo se los explico? De una manera que para aquel tiempo. Recuerda que los ejemplos que entienden, que hablamos ahora, que habla la Biblia, ya no son comunes ahora. Pero déjame decirte y lo vas a entender. Ellos conocían muy bien a los entes de luz. Ellos conocían muy bien a los cuerpos de luz. Te voy a hablar del primero, del sol.
Ellos entendían perfectamente que el sol producía la germinación, entendían que daba calor, entendían el exceso de lo que ocurría en el sol, era un clima semidesértico, así que su horario y su vida, imagínate si no estaba regulada por el sol. Ahora ya no, ahora nomás lo máximo que te dicen es: si te quieres meter a la alberca, que sea de 3 a 5 porque es menos agresivo, ¿cierto? Pero antes, así como esa instrucción, había muchas. Tenías 1 hora para caminar, 1 hora para regresar. Es más, el sol era tan importante y las cosas tenían que hacerse de día que decían: no salgas de noche cuando ya no hay sol. ¿Por qué? Porque te van a asaltar. Tenían otra lumbrera importante. ¿Cuál crees que era? La luna. Y al igual que el sol, la luna, pero alumbraba de noche. Ya sé que podrás decirme que hoy sabemos que la luna no tiene luz propia, sino que es la misma que le proyecta el sol. Pero al final del día, la luna alumbraba al igual que el sol. ¿Cuándo crees? De noche. Y para ellos era importante, porque no crees que había ahora en las noches el wifi para llegar de un pueblo a otro, ¿no? Ni siquiera tenían el Waze ese que usamos para llegar. Bendito sea Dios que salió, porque si no yo no llegaría a ningún lado. No sé cómo anduve tanto tiempo sin eso, pero bueno. Entonces ellos se guiaban, ¿por qué crees? Por la luna. Sabían dónde había un barranco, dónde estaba el mar, dónde podían llegar, hacia dónde podían caminar. Entendían también por la duración, por la rotación que hace la propia Tierra, los movimientos de luna que para ti y para mí hoy son totalmente ajenos. Pero lo entendían muy bien. Y te viene un tercer movimiento: las estrellas. ¿Cómo llegaron los Reyes Magos a Jesucristo? Por Waze. ¿Cómo llegaron? ¿Te acuerdas? ¿No han leído esa parte de la Biblia? No le hagan. Siguiendo a la estrella, ¿de acuerdo? Entonces para ellos las estrellas era común que los guiaran. Estas partes son las que usa él. Estos ejemplos son los que usa Pablo para darnos a entender cosas importantes de la resurrección. Pero antes de que las leas por sí solas, déjame decirte que esta parte de la obra demuestra el poder de Dios. Acuérdate, estamos hablando de la obra de resurrección, pero estamos fijándonos en el autor. Lee conmigo el versículo 40. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. ¿Ves? Empieza a decirles, hay una diferencia. El cuerpo terrenal, lo veremos más adelante, es este. El celestial será el que vas a recibir. Y ahí te ve el ejemplo para que lo entiendas. Pero una es la gloria de los celestiales y otra es la gloria de los terrenales. Oh, los dos son gloriosos, pero con diferente objetivo. Oh, tú estás aquí, eres la gloria de Dios, eres imagen y semejanza de Él, pero este cuerpo lo tendrás que dejar. Y entonces les explica, ve qué hermoso ejemplo. Una es la gloria de ¿quién? Del sol. Otra la gloria de ¿quién? De la luna. ¿Ves cómo la van entendiendo ahora sí nosotros también? Y otra es la gloria de ¿quién? De las estrellas. Y allí dice además, pues una estrella es diferente de otra, ¿qué? En gloria. Una brilla más y otra brilla menos. Seremos distintos. Esta parte a mí me encanta, porque aunque la leemos rápida, le dije que te dieras cuenta que hablaba esta parte de la obra de un Dios poderoso. Se necesita ser todopoderoso para crear el sol. Se necesita ser todopoderoso para crear la luna. No te voy a llevar a Génesis, no, nada más analízalo, ya lo hemos visto. Se necesita ser todopoderoso para crear las estrellas con la punta de sus dedos. Es lo que demuestra la obra de la resurrección. Es como vamos caminando juntamente con la resurrección y descubriendo a nuestro Dios todopoderoso. Vamos de la mano con Él. Y justo en este momento, cuando preparaba la predicación y te dije que iba a hacer otra pausa, dije, ¿y por qué lo aplico en mi caso, no al tuyo? ¿Y por qué soy tan insensato? Que creo que mi problema no lo puede resolver mi todopoderoso. ¿Y por qué? ¿Y por qué no entiendo, viendo la obra y viendo ese creador, que lo que yo sufro y que lo que yo siento no es nada a comparación del Rey de Reyes o a comparación de Jehová? No es nada. Él creó el sol, Él creó la estrella, Él creó la luna, Él me creó a mí, Él ha hecho diferencia entre diferentes carnes, Él creó la semilla, Él creó el trigo. ¿Qué es mi problema? ¿Qué es tu angustia ante el poder de Dios? ¿Qué es tu miedo ante la certeza de la salvación y ante la certeza de la resurrección? Pero ¿sabes cuál es el problema muchas veces? Aunque unos no están en lo que voy a decir, pero muchos otros sí estamos en ese sí. No se nos nota. Tenemos tanto coraje, somos tan vanagloriados por nosotros mismos, tenemos tanto miedo, tenemos tan poco amor cuando hablamos del Todopoderoso.
Nos sentimos tan tristes porque falta alguien o algo en nuestra vida y porque se fue. Creemos que lo que hemos hecho es imperdonable. Sí, puede ser que para un hombre o para una mujer sea imperdonable lo que tú has hecho, pero para Dios no. Todo pecado que tú hayas hecho, hoy no es cuestión de excepcionar uno, pero todo pecado que tú hayas hecho, Dios lo perdona. Todo pecado que sea tan negro, Dios lo convierte como la blanca lana. Y todo esto lo vas descubriendo al ver la obra, el cuadro, imagínatelo así, maravilloso de la resurrección. Todo lo que nos ha pintado Pablo, del poder, de la bondad, de la fe, de cómo vamos a ser transformados, del orden en que se va a ir dando. Jesús, los que llegaron, los que se fueron, los que estuvieron. Olvida, ver toda la obra que estamos viendo. Es la cuarta plática que tenemos sobre resurrección y nos falta una. ¿Por qué? Porque es maravillosa, porque es hermosa, porque llena tu corazón de bendición, porque caminas confiado en el Señor, porque esto no depende de que estés triste. Dios no depende de tu tristeza, ni de tu buen ánimo, ni de que bailes muy alto, ni de que seas motivador. Esto no es una plática motivacional. Esto es tener la certeza de conocer que te puedes apoyar en el Dios Todopoderoso, el que creó no solamente el sol, no solamente la luna y las estrellas, el que creó tu cuerpo, el que creó tu vida y el que te da un plan lleno de amor y bendición, entregando a su Hijo para que creas en Él y tengas vida eterna. ¿Ves qué hermoso cuadro? Por eso es tan importante, por eso Pablo le dedica tanto tiempo, pero no lo deja ahí. Todavía para apabullarnos, lo veo así, nos va a dar una descripción de cómo va a resucitar el cuerpo, y esa descripción de la obra nos va a demostrar el poder y la grandeza del autor. ¿De quién es? De Dios. Continúa conmigo en el versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Ya puso sus ejemplos. Se siembra en corrupción, pero se resucitará en incorrupción. 43. Se siembra en deshonra, se resucitará ¿qué? En gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará ¿qué? En poder. Se siembra como cuerpo animal, se resucitará como ¿qué? Como cuerpo espiritual. De cuerpo, hoy un cuerpo animal y hay un cuerpo ¿qué? Espiritual. Entonces, ¿cómo vamos a resucitar? Incorruptibles, en gloria, en poder de Dios y espiritualmente, con un cuerpo espiritual. Cuando tú te metes a leer esta parte de la obra de un poquito más lento, te vas a dar cuenta que la palabra incorrupción, puedes leer muchas partes bíblicas, pero no hay como el original. Dice, la incorrupción implica, dice el original de la palabra textual, que no puede experimentar deterioro inmortal. Y lo volví a leer. Ahí te lo voy a repetir porque me puso muy feliz. No puede experimentar el deterioro inmortal. Con ese cuerpo vas a resucitar. Ahora te pregunto, antes de seguir con las demás características, ¿lo crees? ¿En verdad lo crees? Porque vámonos un poco más para atrás. Antes, ¿tú tomaste una decisión por Cristo? Arrepintiéndote de tus pecados, poniéndolo como el Señor de tu vida, pidiéndole perdón, obedeciéndolo y llamándolo, sabiendo y entendiendo, y supongo que creíste, que salías de perdición para obtener vida eterna. Lo creíste. Y si alguno que me está escuchando no tomó esta decisión, pues yo te pregunto, ¿lo crees? Bueno, vámonos más atrás. Fíjate cómo te va Dios perfeccionando en la fe. Antes, hace muchos años, cuando no eras inconverso, y no te lo digo cuando no eras converso, y no te lo digo para que te regodees. A mí me da tristeza, mucha tristeza recordar cuando fui inconverso por todo lo mal que me porté y que dije, sino para que recuerdes que en ese tiempo de inconversión, recuerda, tú creías que nadie te podía ayudar, ¿cierto? Creías que tú mandabas, ¿cierto? Tú que te ibas a andar humillando, ¿cierto? Uy, y eso de orar ni siquiera entraba en tu vocabulario. Y eso de seguir a las personas y amarlas y bendecirlas en base a Jesucristo, ni siquiera lo experimentabas. ¿Pero qué pasó? Ahora vamos de regreso, ¿sale? Creíste en el Señor Jesucristo. ¿Y cambió tu vida o no cambió tu vida, hermano?
Ahí están muy serios, ya hasta me espanté. Me regreso al versículo 1. No tanto tan emotivo porque estamos razonando, pero a ver, ¿cambió tu vida o no cambió tu vida cuando aceptaste a Jesucristo? ¿Sí o no? ¿Ves? Y tu certeza se ve, y tu fe se ve, y tu amor por el prójimo se ve. Pero se ve no por lo que tú haces, sino porque has entendido que es por misericordia del Señor, es por su gracia que tú hablas, caminas y te mueves hacia donde Él te quiere llevar, y eso se nota en los demás. Bien, pasaste de inconversión a conversión, y ahora en la conversión Él les dice otra vez lo mismo: vas a dejar este cuerpo y vas a resucitar en un cuerpo maravilloso de incorrupción que no puede experimentar el deterioro, pues inmortal. Deberíamos sentirnos muy dichosos y hacer la pausa necesaria. Es más, hasta ahí podríamos dejar la predicación. No la voy a dejar ahí, todavía la voy a seguir. Pero hasta ahí la podríamos dejar para que te des cuenta del impacto, de la certeza, de la emoción, de la felicidad que eso debe ocasionar en tu cuerpo, en tu mente y en tu forma de pensar. Vas de paso y no te lo deja ahí. Se siembra en deshonra, se resucitará como en gloria. Y otra vez, necio como soy, ahí fui a verlo de todas las, y dice: usado del resplandor celestial por el cual Dios fue concebido, que se relaciona con la inmortalidad. Cada vez que se usa la palabra gloria en este texto, en el Nuevo Testamento, significa Dios es bueno. Ha sido más fácil. Dios es bueno. Cada vez que se usa la palabra gloria, ciertamente se refiere al resplandor, pero hace y habla. Y por eso te dije, no veas la obra nada más, ve al autor. El autor es inmortal y el autor hace cosas buenas por ti y nos lo descifra en una simple palabra, y más bien nos lo revela en una simple palabra cuando dice gloria en el Nuevo Testamento. Por eso es digno de alabanza y por eso es digno de honor. Eso trata la resucitación, la resurrección. De eso trata la resurrección. Si luego me equivoco y resucitar vas a creer que te vas a poner unos diodos y te van a una descarga. No. La resurrección es cambiar de muerte a vida, porque Dios así lo decidió. Pero mira, se siembra en debilidad y se resucita ¿cómo? En poder. Y poder, bueno, pues ahí sí dice exactamente cómo lo entendemos. Demuestra la magnificencia y el poder de Dios en su actuar. Y por lo último, se siembra cuerpo animal y se resucita en cuerpo ¿qué? Espiritual. Pero para esto, les va a hacer ahora un recorrido para entender bien. Ya te expliqué qué es la resurrección, ya te puse un ejemplo de las semillitas, ya te puse un ejemplo de los pescaditos, de la carne, de cómo está, ya te puse un ejemplo del sol, de las estrellas, de la luna, para que veas lo que eres y lo que vas a hacer. Y para que comprendas que todo tiene algo en común, que es Dios y su poder y su fuerza y su milagro. Pero ahora va a usar de una manera maravillosa las escrituras. O sea, Pablo en verdad da una demostración en estos versículos preciosa. No solamente recurre a los ejemplos básicos normales que ellos entendían, sino que ahora les dice: ahora vamos a hacerlo bíblicamente. Todo lo que te he dicho es bíblicamente, pero vamos a redondearlo. Y les dice, versículo 45, ve conmigo: así también está escrito. ¿A qué se refiere? A lo escrito. Y no estaba la Biblia como ahora. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu ¿qué? Vivificante. Les dice, es decir, de estos cuerpos que te estoy hablando, de esta resurrección que te estoy hablando, la Escritura da cuenta en sí misma. Y para estos tiempos, mira qué cosa tan maravillosa, les dice: tú conoces la cumplimentación de esa Escritura. ¿Por qué? Porque recuerda que para estas fechas recién había resucitado ¿quién? Jesucristo. Y entonces lo entendían perfecto. Yo creo que hasta temblaban y decían: ¡ay! Sí, así como Adán estaba vivo y murió, así como Jesucristo estaba muerto y vivió, tú debes entender que así va a ser tu cuerpo. Vamos a explicar por qué decimos lo de Adán y lo de Cristo. Ve conmigo, ahí sí, acompáñame, porque es parte o de los versículos que considero medulares para entender esto. Dice, ve conmigo a 1 Corintios 15:22. Ya vamos a terminar en 2 horas, no se preocupen. ¿Sí? 1 Corintios capítulo 15:22. Y vas a encontrar el fundamento que te estoy diciendo. Vamos a volvernos igual que él. Porque así como en Adán todos ¿qué?
también en Cristo todos serán ¿qué? ¿Ves? Ellos entendían muy bien y comprendían porque Jesucristo había resucitado y Jesucristo había cambiado la vida de todos. El ejemplo más común, todos los apóstoles dieron cuenta de ello, pero el ejemplo más común de la fuerza y del amor y de la resurrección y de la creencia en Él fue Pedro. Déjame tomar ese, puedo ir con algunos otros, pero es el que se me viene a la mente. Fue Pedro. Pedro era impulsivo, ¿te acuerdas? Pedro era impulsivo, Pedro tenía un carácter que no dominaba tan fácilmente y se andaba siempre metiendo en problemas y andaba hablando cosas que no se quería y andaba queriendo proteger a Dios, pero todo lo hacía mal. Fue el que le cortó la oreja a Malco. Bueno, siempre andaba, pero ahí te va. Pedro lo negó antes de que cantara el gallo, lo negó. ¿Cómo un hombre con esas debilidades, con esos sentimientos, con esos dolores, con esas tristezas, con esas inconsistencias, llega un momento en que habla tan bien, léete Hechos, de Jesucristo? ¿Sabes por qué? Porque presenció la resurrección de Jesucristo. Volvió a verlo, volvió a hablar con su maestro. Y te quiero recordar algo que no quiero que se te olvide. Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. Por eso también es tu Dios. Y así como ellos entienden lo de Adán y entienden a Jesucristo crucificado, yo hoy te pido que tengas esa confianza, no lo que digo yo, sino como lo dice Pablo, en lo que dice la Escritura, en lo que demuestra la resurrección durante 4 clases que hemos estudiado. Vuélvete a agarrar hoy Corintios desde el capítulo 15, versículo 1, hasta el que vamos, y vas a ver cómo todo va cuadrando de una manera preciosa lo que hemos ido estudiando, hasta que vas llegando a esto, vas viendo la obra y vas viendo al hacedor de la obra y vas llegando a conclusiones y certezas de la obra, pero también te describe qué tipo de Dios es y qué Dios tienes: un Dios que te salva, un Dios salvador, un Dios celestial, un Dios que diseñó un plan para tu vida lleno de amor, lleno de bendición, lleno de perfección. ¿Para qué? Para que lo ames. Ese es tu primer mandamiento, para que lo ames. Luego vemos el segundo, para que lo ames. Entonces no permitas que hoy lo que estés pasando te distraiga de eso. Sí, las pruebas son muy duras. La soledad en verdad es algo muy duro. Te voy a decir algo y muchos me van a entender perfectamente. La peor soledad no es cuando hay nadie a tu lado. ¿Quieres saber cuál es la peor soledad? Cuando estás acompañado. Esa es la peor soledad. ¿Qué quiere decir? Que te has ensimismado tanto. Quiere decir que te has alejado tanto por la causa que tú quieras. Quiere decir que estás concentrado equivocadamente o no en tus cosas, que nada importa. Y eres tú y tu corazón. No conste, estoy excluyendo a Dios de esta ecuación, porque solamente cuando no tienes a Dios puedes pensar así. Y estás en tu dolor y en tu coraje y en tu rabia, aunque esté tu papá, tu mamá, tu abuelita, tu tía y hasta el perro. Tú te sientes solo, te sientes enojado, te sientes decepcionado, te sientes triste, te sientes rencoroso. Se nota cuando hablas, tiemblas de coraje, tiemblas de emoción, no puedes dominar tu mirada. Te enaltece saber quién eres, te avergüenzas de las veces que has caído. ¿Por qué? Porque eres tú y tu soledad y tu corazón de piedra. ¿Lo ves? Tu corazón de piedra. Es más, déjame decirte, ni siquiera piensas que vas a morir. Hasta inconscientemente crees que vas a ser eterno. ¿Cómo la ves? Pero cuando esa soledad y ese corazón básicamente de piedra lo traes ante la resurrección y te das cuenta que eso que sientes debe morir. ¿Cómo muere en primera instancia? Tomando una decisión por Jesucristo. Arrepintiéndote de tu pecado, arrepintiéndote de tu maldad, reconocer que tu naturaleza es caída y que estás dispuesto y listo para ser condenado para siempre. Si tú en este momento de soledad o de tristeza sientes eso en tu corazón, no lo dejes ahí. Analiza tu vida. Estás solo. ¿Tú crees que estás enojado? No, estás solo. Y te voy a decir por qué estás solo. Por una sencilla razón. Porque tu decisión es no tener a Dios en tu corazón.
Y si tú no tienes a Dios en tu corazón, aunque Él te acompañe y aunque Él te hable, Él tiene que tener un trato contigo y tú debes oírlo. Por eso los cristianos, cuando leemos Juan 3:16, lo que te decimos es: de tal manera te ama Dios a ti, de tal manera ama Dios al mundo, que entregó su unigénito, es decir, a su único hijo, para que tú no estés ahí perdido en tus concupiscencias y pecados, y en tu falta de perdón, y en tu enojo, y en tu tristeza, y en tu odio. No, todo eso es pecado. Y vas a recibir condenación porque no reconoces al Señor en tus caminos y porque no lo amas. Debes reconocer a Cristo crucificado. Cuando hablamos hoy de Adán y cuando hablamos hoy de Cristo, Cristo resucitó, ya lo estudiamos y es la base y el fundamento de la fe cristiana. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos esto, entonces comprendemos perfectamente que vamos de paso. Y que por hoy tenemos, como nos lo explica aquí, primero un hombre que tuvo un cuerpo terrenal y luego habrá otro cuerpo como el de Jesucristo que tuvo un cuerpo ¿qué? Espiritual. Por eso dice, acompáñame al versículo 46, mas lo espiritual no es primero, sino que lo animal, que vimos que era lo mundano. Luego lo espiritual. El primer hombre, fíjate qué rápido lo vamos a entender, ¿es de dónde? De la tierra, terrenal, como la semilla. El segundo hombre, que es el Señor, ¿es qué? Es del cielo, como el fruto que da ¿qué? Esa semilla. ¿Cuál es el terrenal? También los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? También los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, ¿te acuerdas? Traeremos también, ahí va la promesa, traeremos también, no lo voy a decir yo, dilo tú, traeremos también ¿qué? La imagen del celestial. Esa es tu certeza. Y cuando lo vemos y lo hablamos, entonces comprendemos que necesitamos un cambio. Y si tú hoy inconverso que me escuchas, y tú hoy cristiano que dudas, y si tú hoy persona que no conoce de Cristo, déjame decirte que debes entender bien el versículo 40 y con eso nos vamos a ir. Pero esto te digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar ¿qué? El reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y lo voy a manejar en dos sentidos, aunque el alcance aquí se refiere por el texto y el contexto, y lo voy a explicar en ese primer sentido, a la resurrección. No es obra tuya, es obra de Dios. Y no es a través de lo que tu ecuación mental cree que va a ocurrir con tu cuerpo como vas a llegar a Dios. No, la resurrección se da por gracia, soberanía y poder de Dios. Punto. Tú debes de creer en eso. Pero quiero darle otro alcance porque a lo mejor hay personas que no han escuchado de Dios. Y saliéndome un poquito de este contexto, quiero decirte que es un contexto. Debes de morir a tu vida. Debes de morir a tu pecado, debes de morir a lo que estás haciendo, lo que estés haciendo. No traigo una lista, pero la conozco y la conozco bien en muchos sentidos. Deja tu alcoholismo, deja tu homosexualidad, deja tu lesbianismo. Párate donde estés. Esta semana sí fue para mí. Párate donde estés. Salte del hotel en que estás ahorita, deja a tu amante y ve a casa. Y casa no me refiero a que llegues con tu hombre o con tu mujer. Casa es Dios. Vete donde estés y pídele perdón por lo que has hecho. Y dile: perdóname, porque yo sé que tú sabes que te sientes mal y que sabes que es pecado y que no agradas a Dios. Vete de donde estás, pide perdón. No tengas miedo. Deja tu ropa atrás, porque vas a dejar ese viejo hombre atrás. Deja lo que dejaste, deja lo que estás haciendo, renuncia a ello por el amor de Dios. Ese camino te va a conducir a la muerte, te va a conducir a la destrucción. Ya tienes visos de ellos. Ve cómo hablas, ve lo que tomas, ve lo que fumas, ve con quién te rodeas. Ya tienes viso de ellos. Pregunta de dónde está tu ser amado, pregunta de dónde está tu amada, pregunta dónde están tus hijos hoy esta mañana, pregunta cómo te observan. Eso son bofetadas, no que te da la realidad que Dios pone en tu vida para que entiendas que necesitas dejar haciendo lo que estás haciendo. Ya, por favor, regresa a Dios. No hay excusa para que no regreses. Él te ama, regresa a Dios. Búscalo y dile: perdóname, Señor, perdóname en verdad.
No sé y ni quiero recordar cómo caí. Perdóname en verdad y hazme regresar a casa, a tu casa, a tus patios. Perdona mi falta de perdón, perdona mi enojo, perdona mi odio, perdona mi tristeza, perdona mi infidelidad, sobre todo a ti. Perdona porque he pecado contra ti, contra el cielo, y permíteme regresar contigo. Y estará hecho, porque no es por obras, es por gracia. Y por gracia eres salvo, porque todo lo que observamos de la resurrección que crees habla de un Dios poderoso, de un Dios que hace milagros cotidianamente, de un Dios grande, de un Dios celestial, pero sobre todo de un Dios que salva porque te ama. Dios bendiga su palabra y vamos a despedirnos con una oración. Padre bendito, muchísimas gracias por tu amor, por tu cariño, por tu bendición. Muchísimas gracias por todas las cosas que ocurren en nuestra vida, Señor. Porque hoy al leer la resurrección nos damos cuenta de muchas, de tantas cosas, Señor. Que tú todo lo creaste, que tú todo lo hiciste. Que tú eres un Dios poderoso, un Dios santo, santo, santo. Un Dios grande, Señor, un Dios milagroso. Y si tú eres todo eso, pues nosotros solamente somos barros en tus manos. Eso es lo que somos, barro en tu mano. Así que ayúdanos, Señor, moldéanos. Quita de nosotros este corazón de piedra y danos un corazón de sangre para alabarte, para bendecirte, para reconocerte en nuestro camino. Para ello sabemos que primeramente te pedimos perdón. Perdónanos por pecar contra ti. Perdónanos por pensar con cosas que no tienen que ver contigo, por decir cosas que no tienen que ver contigo y que contrarían, por hacer cosas, por dudar, por temer. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Padre, en tu misericordia a recibir tu gracia, a recibir tu salvación, a recibir tu amor. Por favor, Padre, cuídanos, bendícenos y gracias, porque hoy sabemos que debido a la resurrección no vamos a perecer, sino que estaremos a tu lado. Pero sobre todo sabemos quién eres, qué haces y lo grande y maravilloso que eres. Bendito sea tu nombre, Dios. Bendito sea Jesús y gracias por este día. Te pedimos que nos sigas ayudando y bendiciendo y tennos misericordia siempre, Padre, en el precioso nombre que todo sobrenombre es de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que tengan muy buen día. Dios los bendiga.